Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. ¿Qué es el patriarcado y cuándo desapareció? Pues el patriarcado no es más que la estructura social que existía, en el cual empezó un proceso de hegemonía social, en el cual pues se reestructuró hacia una sociedad cambiante, que es la sociedad en la cual estamos en la actualidad, que no es una sociedad fija. Antaño los cambios tardaban años en ejecutarse. Hoy en día, de una semana a otra, tenemos tendencias nuevas y propuestas nuevas. Pero vayamos por partes. El patriarcado desapareció cuando llegó el capitalismo. Así de simple. ¿Por qué? Porque al haber capacidad económica, no se dependía de elementos patriarcales, ya que tú podías generar tu propia capacidad para abastecerte sin tener que depender de nadie. O sea, si tenemos capitalismo, no puede existir feudalismo. Son conceptos totalmente incompatibles. Por consiguiente, si tenemos capitalismo, no puede existir patriarcado. Son dos cosas opuestas. Si existe una, no puede existir otra. Es así de simple. En el año 1771, con la implantación del sistema cuatrinal, la agricultura permitió un abastecimiento constante de comida, por lo que se pudo crear una economía que dio pie a la industrialización. Y con la industrialización tenemos la superproducción en fábricas. Al tener eso, se necesitaba mano de obra. Hombres, mujeres y niños podían trabajar sin depender de la estructura familiar o social. Uséase, cuando había capacidad económica, ya no estaban sujetos a los tabúes sociales que te limitaban, que antaño pues eran rotos pues, por gremios como el artístico o los cómicos y pocos más, porque realmente la estructura social era muy rígida en la mentalidad de la época. Por poner un ejemplo, en el siglo XVI, si una mujer se quedaba viuda, hasta poder que se le permitiera verse por la calle con otro hombre, tenía que pasar 7 años. Era el luto coherente hacia su difunto marido. Claro, cuando toda esa estructura mental que limitaba el desarrollo de los individuos porque ya había dinero, desaparecía, la estructura patriarcal como se disolvió. Así de claro, porque ya no era necesaria, ya que esta estructura se creó para poder sobrevivir. Cuando ya había un sistema nuevo que permitía que sobreviviera, no era necesario. O sea, que toda mujer que trabajara en una época determinada tenía dinero para poder vivir y hacer su vida. Indiferentemente de los tapujes sociales, que estos varían según el cuándo y dónde, porque no es lo mismo ser una mujer trabajadora en Francia en el siglo XIX, a finales del XIX, que ser una mujer trabajadora en Mississippi en el siglo XIX. Todo varía según el cuándo y dónde. Entonces, otro error que se tiende mucho a la sociedad actual es a verlo todo por un mismo prisma. No. No es lo mismo una cosa allí que aquí, porque se han percibido de todas formas totalmente diferentes. Eso es lo importante para poder valorarlo. Bueno, pues una vez tenemos claro que el patriarcado desapareció a principios del siglo XX, más tardar, en algunas zonas tardó más por la industrialización. De hecho, en África y en zonas tercermundistas, como no hay industrialización, pues las zonas tribales son pues, clanes patriarcales, o sea, una estructura familiar prácticamente, donde o sobrevivimos todos o no sobrevive nadie. Así de simple. O sea, que tampoco era tan malo. Pero claro, una vez tienes capacidad, tecnología, tú no vas a depender de un grupo de individuos, sino que tienes que depender de ti mismo y desarrollarte como individuo y alcanzar las metas que tú quieras. Es así de simple. Entonces, el mal llamado patriarcado, que en Occidente es una ilusión, porque se está llamando a un pozo reaccionario, algo que no lo es, porque no tiene capacidad para subsistir. Entonces, dice, patriarcado, vamos a ver, el patriarcado que se está metiendo mucho hoy en día, según la zona en la que se catalogue, que va de mano junto con el capitalismo y la Iglesia Católica, son tres cosas totalmente diferentes. Repito,
Si existe capitalismo, no puede existir patriarcado. Si existe la Iglesia Católica, no le interesa el patriarcado porque va en contra de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, aunque pille pasta, tampoco le interesa el capitalismo porque si hay capital, la gente no depende de ellos. Si yo tengo dinero, no estoy desesperado, no sufro aflicción alguna y no busco el opio del pueblo que me calma las heridas tras 15 horas trabajando sin parar y que me den un consuelo sobre el malestar de mi existencia. Son tres cosas totalmente diferentes que no pueden existir al mismo tiempo. Y evidentemente, si os dais cuenta, el patriarcado real no existe, luego hay una ilusión de patriarcado que prácticamente es ficticio, es ciencia ficción. Luego tenemos la religión, que existe a duras penas y que, como no puede absorber nuevos consumidores, ¿quién la va a consumir? ¿Quién compra ese producto? No, en serio. ¿Quién va a comprar un producto del siglo IV después de Cristo que no hace más que restringirte? Nadie joven va a comprarlo. El consumidor de base no lo quiere. La clase media menos, y los únicos que lo están manteniendo por tradición familiar y por prestigio dentro de su élite son las clases altas. Porque es un prestigio social que un familiar tuyo pues sea miembro del clero. Pero bueno, esto es una mentalidad también de época, pero que tampoco tiene sentido porque ya no tienen poder social. Por consiguiente, es un acto social, pero no tiene ningún poder en la sociedad. Dentro de esos grupos de poder sí puede tenerlo, pero para afuera, para la plebe, ninguno. Y lo que sí existe y se está desplomando ahora mismo, y para ello recomiendo que leáis El final del capitalismo de Santiago Niño Becerra, es el capitalismo que está acabando, que llega a su ciclo. De hecho, si queréis saber todo lo que va a pasar, solo tenéis que ver Japón. Japón llegó al final del capitalismo en 1993. Desde 1993 hasta ahora, Japón está reinventándose hacia una nueva estructura que no tiene nada que ver con el capitalismo. China ya sabe esto y hace 3 años que empezó a hacer propuestas diferentes al capitalismo y alguna se solapará y será la que permitirá el nuevo avance socioeconómico en la sociedad, sin que tenga nada que ver con el capitalismo que conocemos. Entonces, el patriarcado no existe, y el que existe no tiene nada que ver con el que es en realidad. La religión existe, pero por pozo cultural, y en el primer mundo ya no tiene ningún poder. En el tercer mundo, pues sí, aún tiene sentido, porque claro, la incultura es lo que tiene, y el analfabetismo también. Pero, vamos, me están vendiendo algo que nadie joven, nadie de 15 o 20 años va a comprar, y menos si no es de una clase social acomodada que sea culturalmente afín a ella. Y luego lo que sigue existiendo, pero ya se está desnudando, es el capitalismo, que va a transformarse en algo nuevo, y después del 2070-2080 nos encontraremos con una nueva sociedad y un mundo totalmente diferente al que tenemos aquí hoy en día. Así que chicos, esta es la verdad sobre el patriarcado. Así que me gustaría saber vuestra opinión, por favor, dejad vuestras opiniones en comentarios. Y sin nada más que decir, si os gusta este vídeo, por favor, dale al like. Si os estás suscrito a mi canal, por favor, suscríbete y te pido que le des a la campanita. Adiós y gracias, os veo en un nuevo vídeo.